Muy buenas noches, estimados amigos de este programa de la Radio Independiente en México, en el cual nos gusta hablar de las drogas, nos gusta hablar, pero específicamente de todos esos asuntos relacionados a las drogas que se encuentran al margen de lo privado. Bienvenidos al margen de lo privado. Este es el 8º episodio. Posiblemente detecten un ambiente un poco diferente a lo que están acostumbrados, y esto es porque estamos transmitiendo desde la sala del Club Xochipilli. Esta vez no estamos atendiéndolos desde la cabina de Radio Pacheco, así que bueno, seguramente va a ser un poco más divertido para ustedes, ya que van a estar en contacto con lo que muchos de ustedes seguramente no conocen, pero ahora lo empiezan a conocer. Es el área de combustión del Club Xochipilli, un poco lejos de la cabina, pero no en esta ocasión. Y bueno, en este 8º episodio me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un muy buen amigo mío y un especialista en temas de política de drogas, como todos los que nos han visitado, pero él, Gus Switzer, a quien primero, antes de seguirlo presentando, saludo. Bienvenido, Gus. Muchas gracias, Aldo. Es un gusto estar aquí. El gusto es mío, el gusto es también de nuestros amigos de Xochipilli y de Radio Pacheco que nos visitas. Bienvenido. Como puedes ver, tenemos acá un reloj donde todo el tiempo son las 4:20, así que prisa no vamos a tener. Aquí será las 4:20 todo el tiempo. Mucho gusto de que estés aquí, Gus. Bienvenido. Gracias. Gus, como comentaba, es un especialista en temas de política de drogas, específicamente de temas de salud. Gus estudió la maestría en medicina con una especialidad en neurociencias y posteriormente una maestría en asuntos relacionados a administración de salud, un nombre seguramente más complejo, ya que esto lo estudiaste en Holanda, de donde tú eres originario. Sí, sobre Holanda, y estudié las 2 maestrías en Amsterdam. ¿Y por qué no nos platicas qué te trajo a México y cuándo fue esto? Vine a México la primera vez como de viaje, ¿no? De turista, y me gustó mucho. Y todavía estaba estudiando medicina, que al final no me gustó tanto la clínica, entonces dejé de estudiar, y en esta otra maestría de salud pública, era salud pública internacional. Entonces la idea era hacer prácticas en el extranjero. Ya. Entonces pues voy a México. Sí. Ya. Y durante ese tiempo también, eso fue en 2012, y durante ese tiempo también empecé a trabajar en proyectos de reducción de daños en Ámsterdam, dar información sobre las drogas en festivales, las fiestas, en clubes de estudiantes. También trabajé en un programa de análisis de drogas. ¿En Holanda también? Sí, en Holanda, que es algo muy establecido ahí. A diferencia de aquí. Lamentablemente, sí. Creo que es fundamental. De acuerdo. Y ya al terminar mi maestría pensé, me gustaría regresar a México. Entonces vine a México a ver. ¿En qué año llegaste aquí? Fue 2014. Ah, o sea que cuando yo te conocí, que fue en enero del 2015. Sí, apenas llevaba un año. ¿Tenías un año apenas? Sí. Y creo que nos conocimos también, de hecho, en la ENA. En la ENA, en un congreso que... Sí, porque en ese entonces estaba en Espolea. Ah, sí, ibas con Brun y Gabo, me parece. Sí, Rebeca, cierto, Calzada, sí. Amigos, saludos, por cierto. Justamente porque ya vine a México sin plan, entonces encontré esta organización Espolea que hacía cosas de reducción de daños, ¿no? En el tema de consumo de drogas. Entonces estuve unos meses ahí, y luego me fui al CIDE, al programa de política de drogas, donde trabajé como coordinador ejecutivo durante 5 años casi. Sí, en el PP del programa de política de drogas del CIDE, allá en Aguascalientes, donde fuiste parte de distintos proyectos. Entre ellos, si no me equivoco, algunos estudios relacionados a tendencias de consumo, encuestas más bien. Sí, más bien como análisis de encuestas, y cómo se realizan las encuestas, y también un poco la parte conceptual, ¿no? Sí. Porque muchas encuestas son muy básicas, ¿no? Hasta ahora, que es la prevalencia y quizás frecuencia. Sí. Pero la conceptualización de las drogas es muy superficial. Pues sí, porque apoyan a la idea de que el consumo de drogas es problemático per se. Inherentemente algo problemático. Sí. Entonces pues es para medir
Entonces la prevalencia y el objetivo es tener una prevalencia lo más baja posible. Sí. Okay. Sí. Y además de esto, estos proyectos relacionados a encuestas, también tuviste participación en la organización del diplomado de política de drogas, del programa de política de drogas del CIDE, donde yo, por cierto, te conocí, la primera generación. Sí. Yo respeto mucho todas las generaciones, pero creo que fuimos la mejor. Pues sí, era algo muy nuevo. Era algo novedoso. Sí, muy buen tiempo. 2 semanas de las mejores 2 semanas, te lo confieso, Gus, que he tenido, porque fueron 2 semanas en las que todos los días hablábamos de droga, desde la mañana hasta la noche, de drogas y hasta política dormir. De drogas, hasta dormir, porque salíamos del curso del diplomado ya por ahí de las 6, 7 de la noche, y nos íbamos, el grupo que éramos como 30 y tantos, a cenar, a tomar cervezas y a seguir platicando de los temas que precisamente nos habían llevado a conocernos, que son las drogas y la política de drogas. No, y además se quedaron en un hotel y las siguientes generaciones también se quedaron ahí. A partir de la segunda generación, la droga es el último piso, porque siempre huele a marihuana. Pasaron cosas muy chistosas en esas 2 semanas ahí. Estábamos como 20 y tantos de los 30 y tantos hospedados ahí, porque algunos eran de Aguascalientes. Entonces los que no, estábamos hospedados como en 2 o 3 pisos, ¿no? Y recuerdo esta anécdota en la que a un compañero en su habitación, sus vecinos dieron el reporte de que olía marihuana, y entonces llegaron a sacarlos y a decirles que ya no podían seguir fumando marihuana si no les iban a cobrar más. Y entonces todos dijimos, vamos a pagar de una vez el extra. ¿No? ¿En serio? Algo así fue, sí, que iban a poner una multa, alguna sanción económica, dijeron. Entonces cuando lo supimos todos dijimos, ¿de a cuánto nos toca, no? Para de una vez, porque ni modo que no fumemos ahí. No. Muy buen tiempo eso. Aceptaron. Sí, más o menos parece ser que sí. Escuchen el ejemplo. Y me comentabas, Gus, hace rato, antes de entrar al aire, que además de estos dos, tuviste también participación en otros proyectos en el CIDE. Sí, o sea, bueno, coordinaba como coordinador ejecutivo, estaba en muchos proyectos, pero por mi cuenta también estuve en un proyecto con un grupo de investigadores de Venecia, Italia. Algo de reducción de daños. Sobre nuevas sustancias psicoactivas. Sí. ¿Por qué no le platicas a nuestros amigos qué son las nuevas sustancias psicoactivas? Porque es un tema muy importante. Pues básicamente son pues todas las nuevas sustancias psicoactivas y se basan por lo general en las viejas sustancias, ¿no? Las clásicas. Entonces son justamente por la prohibición de esas sustancias. Se buscan otros componentes con componentes químicos con efectos similares, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, creo que una sustancia bastante conocida es el 2CB, ¿no? Ajá, exacto. Sí, aquí no hay tanto, es 4-fluoranfetamina, que hoy en día es muy popular en Holanda, que se parece un poquito al éxtasis, pero por lo general son entonces sustancias que se parecen a las sustancias prohibidas, pero no son. Y no están fiscalizadas, son legales. Todavía, también en algunos países como en Inglaterra, ya prohíben como grupos de sustancias, ¿no? Incluso sustancias que todavía no existen. ¿En serio? Sí, es como si tienen esta base, ¿no? Entonces son sustancias prohibidas, pero así nació, ¿no? Entonces el otro ejemplo es el THC, ¿no? El cannabis es prohibido, entonces los cannabinoides ¿cómo se llaman? Sintéticos. Sí. Los cannabinoides sintéticos, pues en un inicio eran legales porque no era exactamente lo mismo. Entonces nace de la prohibición de los clásicos, pues. Yo creo que este grupo de sustancias podríamos mucho definirlas porque aunque algunas de ellas, como tú lo comentas, sí se están prohibiendo. En México yo recuerdo que en el 2013, si no me equivoco, se prohibió la mefedrona. Es una nueva sustancia psicoactiva. Entonces, por ejemplo, o la salvinorina, que es parte de este mercado, está prohibida en varios países. Yo no sé si en Holanda está prohibida la salvia. No, me parece que sí. En Alemania sé que está controlada, pero entonces no sé qué... En Holanda tenemos 2 listas. De lista 1 es como lista 1 es lo más prohibido, ¿no? Las drogas duras, y la lista 2 es drogas suaves. Y no está en la lista de drogas suaves. Me parece que sí está en la lista
1. Ok. Sí. Entonces podrían ser aquellas sustancias que no están incluidas en las listas de control internacionales, podría ser, ¿no? Por los tratados de la ONU. Sí, sí. Y creo que es un tema muy interesante porque como hemos en este programa comentado en varias ocasiones, el sistema de control actual o los sistemas de control actual basados en el macrosistema de la ONU representan muchos más riesgos y daños a los individuos y las comunidades que las drogas en sí. Y en la actualidad, en el contexto actual, uno de esos riesgos es posiblemente este mercado de drogas que, como bien lo comentabas, algunas de ellas son nuevas, incluso las sintetizan, precisamente buscando evadir, sortear la prohibición, ¿no? Pues un ejemplo es Sasha Shulgin, ¿no? Ajá, exactamente, sí. En los 80s que fabricó un montón de drogas. Y él fabricó muchas de estas nuevas sustancias psicoactivas, sí. Así es. Justamente en búsqueda de nuevos efectos. Exacto, y muchas de estas sustancias, o algunas al menos, que están que son parte de este mercado, no son fabricaciones nuevas. Estoy pensando en la salvia, ¿no? Una planta de uso tradicional en Oaxaca, o el kratom, que es también una planta de uso antiguo en Asia. Entonces es interesante porque es un mercado de sustancias que no se relacionan entre sí por sus características químicas y efectos, sino porque no están prohibidas por los sistemas internacionales, y esto está siendo aprovechado por los mercados de drogas para todas esas personas que no pueden acceder a las drogas prohibidas, ¿no, Gus? Sí, sí. ¿Cómo? No, perdón. Bueno, un ejemplo también es ahora con la crisis de opioides, ¿no? En Estados Unidos, que inicialmente con la oxicodona, luego la heroína, pero ahora también llegan nuevas sustancias como ¿cómo se llama? Fentanilo, carfentanilo, creo que ahora hay fentanilo, que son sustancias mucho más peligrosas que la sustancia original. Y eso también es el caso con los cannabinoides sintéticos, ¿no? O sea, no hay sobredosis de cannabis, pero sí de cannabinoides sintéticos. Sí. Entonces tiene un efecto contraproducente en ese sentido. ¿Y por qué no nos platicas brevemente en este proyecto cuáles fueron los objetivos, qué resultados obtuvieron? Bueno, fue más bien porque me invitaron a ese proyecto. Fue un grupo de investigadores que hizo un proyecto sobre nuevas sustancias psicoactivas, y lo querían publicar ya el artículo en una entrevista, y la entrevista me invitó a comentar el artículo. Y era algo muy, muy, muy conservador, ¿no? Nada de reducción de daños, entonces más bien por eso entré y hice unos ajustes. Entonces el objetivo era buscar otras maneras de prohibir el consumo y desincentivar. Exacto, bien. Desincentivar el consumo. Entonces los resultados no me parecen tan interesantes. La conclusión, básicamente, tenemos que trabajar más con los jóvenes. Es el modelo islandés, no sé si has escuchado de eso. Pues propusieron un modelo islandés de vigilancia por padres en las noches para que la gente no se drogue. Entonces era básicamente una investigación bastante conservadora. Sí. Es un tema que a mí, tal vez no valga la pena profundizar mucho más en eso, porque hay mucho que platicar, debido a que tu experiencia y tu participación que has tenido con actores clave tanto de sociedad civil como desde algunas esferas de las instituciones públicas. De hecho, tuviste alguna participación este lunes en el Senado. Me gustaría que platicaras un poquito de eso, pero solo para cerrar el tema de las nuevas sustancias psicoactivas. ¿Cuál es tu opinión? Tú que conoces conoces varios países del mundo y conoces particularmente los europeos, desde donde tú vienes, y conoces también muy bien la realidad de los consumos en México. ¿Tú dirías que es un problema? ¿Cuáles diferencias encontrarías entre lo que sucede con las nuevas sustancias psicoactivas en México y lo que pasa, por ejemplo, en Holanda, en Italia, ya que tuviste este contacto con los de la revista? Buscan también prohibir esas sustancias y pues como ya dije, creo que es un efecto justamente de la prohibición de sustancias más conocidas, y la ventaja de sustancias más conocidas es que hay más conocimiento sobre sus efectos, sobre sus riesgos. Entonces, en ese sentido, creo que son potencialmente sustancias más peligrosas, ¿no? Porque
porque no tenemos tanta experiencia con la dosis o los efectos al mediano, largo plazo. Pero creo que es al final una política internacional, ¿no? De tratar de prohibir esas sustancias, y como decimos en Holanda, es trapear con la llave abierta, ¿no? Entonces, porque ya... claro. Creo que en esta investigación en 2007, 2008, me parece, bueno, no me acuerdo el año, que en un año encontraron 500 nuevas sustancias, ¿no? Y ya, con potencialmente más riesgo, y como con el LSD en BOME, o sea, las nuevas sustancias suelen ser... más peligrosas. Por lo general, sí. Sí, las drogas nuevas, digamos, que están de forma reciente en los mercados y que están sustituyendo a las ya viejas, conocidas y fiscalizadas, suelen ser más peligrosas, más tóxicas. Como bien comentabas, la N-Bomb, que sustituye comúnmente a la LSD, ¿no? Sí. De acuerdo. Sí, entonces, pero la diferencia con México no veo mucha diferencia. No. O sea, hoy en día, bueno, los últimos 10 años, al menos en Holanda, hemos tenido gobiernos bastante conservadores, y pues en todo Europa, ¿no? Son más gobiernos de la derecha. Hay excepciones, pues como Portugal, ¿no? Pero claro, ya hace más tiempo. Sí. Pero sobre el consumo, a mí me da la impresión, no lo tengo claro, pero me da la impresión de que en México hay poco consumo de estas sustancias, ¿no? Sí. Por ejemplo, 2CB es algo bastante desconocido. Si lo comparo con mi país, ¿no? Ahí si pides el menú, ¿no? Del dealer, siempre incluye 2CB y siempre incluye 4-fluoranfetamina. Entonces ya son más conocidos. O sea, incluso 2CB y 4-fluoranfetamina ya no son consideradas sustancias nuevas, ¿no? Son más mainstream. Y entonces ya ha habido debates, ¿no? Justamente para prohibir las sustancias, vemos un aumento bastante fuerte en el consumo de esas sustancias. Entonces sí, ya están. Hay otras sustancias ahora que se consumen, ¿no? La escala de sustancias está abriéndose. Sí. Ok, Gus, y bueno, como lo comentabas un momento, el lunes tuviste una participación en el foro que se realizó en el Senado, otro foro, hay uno por semana o a veces hasta más, ¿no? Sin embargo, bueno, es un momento coyuntural, así que yo creo que lo que se está diciendo, lo que se está discutiendo en estos foros, tiene una relevancia especial. Yo lamentablemente no tuve la oportunidad de estar ahí, pero tú que estuviste, incluso participaste, Gus, ¿por qué no nos platicas sobre el foro y sobre lo que fuiste a presentar? Pues fue el foro internacional sobre experiencias con las modelos. Modelos regulatorios. Entonces fue Uruguay, pues Colombia, Canadá. Y Estados Unidos, y Holanda es lo que tú representaste Holanda. Sí. Entonces ya nada más fue para compartir experiencias y pues lecciones, ¿no? Para México. Ahí Amaya tuvo una muy buena intervención. Sí. Saludos también, siempre que un amigo suena en esta mesa, los saludamos. Creo que sí había bastante gente, o sea, la sala estaba llena y creo que había como 250 personas. No todos podían entrar. Entonces sí, creo que fue un foro bastante pues bien visto dentro del Senado, ¿no? Pero quién sabe qué va a salir de eso. Pero sí vi en 3 al menos ahí, pero quién sabe cómo se va a traducir. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre precisamente el contenido de lo que tú presentaste ahí, que es la experiencia holandesa? Seguro a muchos les va a interesar mucho, porque Holanda suena mucho como un hito desde los 90s, ¿no? A hablar de legalización. Sí, bueno, entonces, pero también existe mucha ignorancia, me parece, al respecto de lo que ha pasado ahí desde hace ya muchos años. ¿Por lo que nos platicas? Bueno, sí, o sea, la gente a veces piensa que todas las drogas son legales, lo cual no es cierto, ni siquiera la marihuana es legal. Eso es un tema, que ni la marihuana es legal, aunque eso... Sí, y de acuerdo con la letra de la ley, e incluso un porro es ilegal.
El porro del invitado del programa de... sí. Pues de acuerdo con la letra de la ley es ilegal, pero lo que hicieron en los años 70 fue implementar una política en los 70 fue. Sí, sí, de hecho 76 se hizo la distinción entre drogas duras y drogas suaves. Entonces drogas de mayor riesgo. Las dos listas que nos decías. Exacto. Y en la lista de drogas suaves particularmente es el cannabis y pues muchos hongos. Okay. Sí. Muchos hongos, o sea, vienen por variedades o algo así. Pues especies de hongos, entonces toda una lista de especies de hongos también controladas. Sí. Aquí se habla, de hongos psilocíbicos. Toda la familia incluida. Es interesante que a pesar de que los hongos son... México es la región con más variedad de hongos, aquí lo simplificamos mucho en la ley. Y en Holanda tienen, digamos, de forma descriptiva. La ley curioso, ¿no? La ley general de salud, nada más es psilocibina, ¿no? Sí, exacto. Sí. No, y hay todas las especies, y no solo hongos psilocíbicos, sino también muscarínicos. La manita muscaria. No sé cómo se llama esa familia, pero a la familia a la que pertenece la manita muscaria, la muscarina. Sí, es este hongo rojo con puntos. Sí, exactamente. La casa de papá Pitufo. Sí. Okay. Pero bueno, el efecto particularmente fue para sacar la marihuana o el cannabis de drogas duras, ¿no? Hacer una distinción, y eso fue porque al mismo tiempo en los años 70, pues la era de los hippies, ¿no? Hubo un aumento, mucho consumo de marihuana, pero también de heroína. Y una comisión conformada o convocada por el gobierno, entonces hizo una investigación sobre los impactos individuales y sociales de distintas drogas, y concluyeron pues que la marihuana conlleva mucho menos riesgos que por ejemplo la heroína. Entonces la idea es si dejamos a los dealers de marihuana, los pequeños dealers, la gente que consuma marihuana, si los dejamos en paz, incluso también lo puedes ver como un tipo de incentivo para no vender otras drogas, solo marihuana. Pues no nos enfocamos tanto en eso, ¿no? O sea, hicieron prioridades en la persecución. Entonces, desde 76, pequeñas cantidades de incluso drogas duras, como cocaína, heroína, éxtasis, anfetaminas, hasta medio gramo, una unidad de consumo, no eran castigados. No perseguido activamente. Ahora, si por ejemplo te cachan en un festival con una tacha, te quitan la tacha ya. Bueno. Sí, quizás te corren, pero no hay un proceso penal. Legal. Y si es hasta 5, es como más un proceso administrativo, y entonces cierta tolerancia, ¿no? Y en el caso de la marihuana es hasta 30 gramos, no se persigue. Hasta 30. Pero no se persigue, pero sí se puede también dar una multa, ¿no? Y la posesión de hasta 5 gramos de marihuana tiene una prioridad nula de persecución, lo que lo hace de facto legal, ¿no? Es algo sorprendente porque en México tenemos esta reforma a la Ley General de Salud del 2009, la llamada reforma narcomenudeo, y en ella precisamente lo que se buscó hacer con Felipe Calderón al frente fue diferenciar entre usuarios y no usuarios, y por eso establecieron esto que son los umbrales de posesión, por lo que mucha gente llega a pensar que la marihuana en México hasta 5 gramos es legal, cosa que es falsa. Simplemente son no perseguidos las 2 primeras ocasiones que el usuario es sorprendido. Y a pesar de que aquí sí se usa diferenciación, pareciera ser que es más dura la persecución a lo que sucede en Holanda, porque aquí en México las 2 primeras ocasiones que la policía te sorprende con hasta 5 gramos de marihuana, no hay acción penal, sino hasta la tercera ocasión, siempre y cuando el sorprendido con esta cantidad no acepte tomar tratamiento psicológico para disuadir a su consumo, ¿no? Sin embargo, en Holanda no importa que te agarren 5, 30, 20 veces con hasta 5 gramos, no va a haber ningún tipo de acción legal. No, de hecho en los coffee shops, que también es como la venta es tolerada, no es legal, pero no es legal, pero no es perseguida. Y los coffee shops tienen que cumplir con ciertos criterios de tolerancia. Si no cumplen con esos criterios, sí están cometiendo un delito. Pero bueno. ¿Algunos de esos criterios?
pues no pueden vender o tener drogas duras, ¿no? No pueden dejar entrar a menores de edad. No pueden abastecer más de 500 gramos a la vez, y eso sí es medio problemático. Sí. Y no pueden vender más de 5 gramos por persona por día. Entonces, lo que tú dices, si tienes 5 gramos, si te casan con 5 gramos, sí, todos los días puedes comprar tus 5 gramos, ¿no? Ya, digo, con las calidades que tendrán allá, seguramente 5 gramos son más que suficientes para un día. Sí. Para una persona, ¿no? Sí. Ok. Y, Gus, ¿y por qué no nos platicas cuál fue tu experiencia cuando, conociendo toda esta situación y tú que ya tenías además una proximidad profesional con el tema de las drogas y políticas de drogas, cuál es tu óptica de la situación mexicana en contraste con lo que sucedía allá? ¿Qué te qué impresión te dio cuando tú llegaste aquí y conociste tanto la política de drogas como las dinámicas relacionadas a los usuarios y al consumo? Las dinámicas, lo que sí me llama la atención, Venga. Siento que, quizás es por mi entorno, pero siento que el consumo de marihuana es hasta cierto punto más aceptado que en Holanda. ¿Culturalmente? Sí. Ah, ¿en serio? Sí, eso es lo que me sorprendió. O sea, se ve más. Vamos a invitarle a Beto, que está en los controles de porro, si no se va a aburrir. Perdón, pero te escuchamos, te escuchamos. No, entonces eso es lo que me llamó la atención. Aunque las encuestas no dicen que el consumo de marihuana es mucho más baja, yo lo veo mucho más. Bueno, en Ámsterdam sí hay mucho consumo, pero fuera de Ámsterdam es mucho menos común. Y aquí creo que es un tema, o sea, es prohibido. Sí. Pero también hace cierto punto, sí. Puede ser que eso sea muy característico de la cultura mexicana, ¿no? Hay mucha dualidad moral en muchas cosas, con la forma de representar un montón de fenómenos. El de la marihuana específicamente, más que el de las drogas, es uno de ellos, me parece. Sí, no, y por ejemplo, aquí en Holanda nunca lo he escuchado, ¿no? Que una pues tu abuela o una tía dice, oye, ¿no tienes marihuana? Porque pues ya para una crema, ¿no? Sí. Un pomo. Sí. Igual sí es para eso, pero es ya. Sí, de acuerdo. Incluso con generaciones más antiguas. Sí, exacto. Sí. Bueno, es que en México, de hecho, el uso, la relación cultural entre México y la planta es muy antigua, ¿no? Digo, tú sabías, Gus, que por ejemplo las flores, esta cosa de fumar las flores es una invención de los indígenas mexicanos. Entonces la relación más allá del cannabis, del cannabis en general, pero de la marihuana concretamente, que son las flores para fumar, es algo muy mexicano. Entonces las generaciones de antes de que se construyera, más bien se reforzara todo el estigma tan duro que hubieron más en los, diría, 70s, 80s, 90s, cuando la generación en la que se formaron mis padres, por ejemplo. Antes de eso había mucho menor estigma, me parece, y ahí sigue vivo. También porque hay muchas plantas psicoactivas aquí, ¿no? Además, eso es interesante. Y creo que eso también pues es una razón o juega un papel importante, ¿no? Porque en Holanda no hay, unos hongos, ¿no? Pero como plantas psicoactivas sagradas. Nativas. Exacto. Entonces también tenemos otra relación, creo que... Sí, con la psicoactividad en general podría ser. Sí. Sí, es curioso, sí, la verdad es que es un tema que da para muchísimo y me encantaría lo sigamos platicando, porque además, yo soy antropólogo, así que me encanta todos los temas culturales y eso. Sin embargo, seguramente los que nos están escuchando quieren aprovechar tu conocimiento de especialista del área de salud, y por eso me gustaría que pasáramos a los temas de... creo que es buen momento, estamos en la mitad del programa, a los temas de coyuntura, a los temas que se están discutiendo a nivel político, en el Congreso en general. Y hay un tema que todavía está discutiéndose, a pesar de que ya empieza a ser un tema viejo, ya empieza a oler un poco añejo, el tema de la regulación del cannabis medicinal. En México estamos muy atorados con ese tema. Si tú recuerdas, Gus, en 2017 se publicó ya la reforma en materia de cannabis medicinal e investigación científica. Sin embargo,
la administración que entonces estaba operando, la Cofepris, en manos del entonces comisionado Sánchez y Tepos, publicó unos lineamientos para darle, digamos, darle carne, ¿no? A la reforma publicada, unos lineamientos que fueron muy criticados por todo el movimiento de reforma en México, porque no obedecían. Acá Champis está también ya haciendo un bu, y Beto también y yo también, la verdad es que no nos gustaron los lineamientos por muchas razones, y me gustaría preguntarte, Gus, para empezar a entrar en ese tema, sobre tú como especialista de la salud, ¿qué opinión tienes al respecto de la marihuana medicinal? ¿Tú qué opinas? Yo sé que has estudiado temas, la salud desde una perspectiva, desde una óptica pública, social. Sin embargo, me parece que el tema de la marihuana, de la medicina canábica, es bastante diferente a los otros que la salud pública suele abordar. Entonces, para empezar, ¿tú qué opinas del tema de la cannabis medicinal, Gus? ¿Te parece que es viable para un país como México? Sí, creo que es viable. Aunque, entiendo por qué existe esta discusión o el debate sobre la marihuana medicinal, pero creo que también es como algo muy un niche, ¿no? Como se dice, algo un tema que yo creo no va a tener un impacto gigante en el país, ¿no? O sea, creo que el mercado para cannabis medicinal es relativamente chiquito. Sí. Entonces, la discusión de marihuana recreativa es más interesante en ese sentido. Estaría bien que hubiera, y lógico incluso que hubiera marihuana medicinal, pero que al final no va a haber un mercado gigante de marihuana medicinal. Aunque, y eso va mano a mano con ese tema, la investigación. La parte científica. Sí. Pues sí, eso sí es mucho más interesante, creo. Sí, yo coincido, en México no hay un mercado muy grande de lo medicinal, como por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, en California, en Denver, en Colorado, perdón, donde ya hay mercados súper grandes, se han difundido con mucha... Porque además en Estados Unidos existe la posibilidad de regular, y existen regulaciones medicinales desde hace muchos años. Y en México no, se ha encasillado mucho la marihuana como un tema exclusivamente de consumo personal adulto, etcétera. Sin embargo, yo creo que puede ser un mercado que podría crecer mucho. Pues es lo que dije, quizás porque no hay tanto conocimiento sobre los usos, ¿no? De CBD, de THC, de otros cannabinoides. Entonces, quizás por eso también es importante esa parte, justamente para tener más conocimiento al respecto. Sí. Y comentabas algo que me parece que es interesante sobre ese punto. Decías esto, ¿no? De que las generaciones y más, digamos, las personas más grandes de aquí en México, sueles escuchar que algunos de ellos, que la abuelita de algún amigo pide marihuana en alcohol para reumas, cosas así. Yo creo que allá arriba, con esas generaciones, hay la posibilidad de explotar ese mercado, porque además en México creo que hay mucho consumo de la herbolaria tradicional, ¿no? De tomar tecitos de hierbas y cosas. Entonces yo detecto que se podría abrir, ¿no? Podría abrirse. Y además creo que sí podrían, ahí sí tú podrías ser más especialista como alguien de salud, ¿no? Que yo. Pero creo que tiene muchas ventajas la marihuana medicinal. Pues quizás también estoy más bien hablando como especialista, también como holandés, ¿no? Okay. Y justo lo que dijiste, no tenemos tanta tradición con la herbolaria. No, es más la medicina tradicional, y además es donde estudié yo. Y de hecho, cuando yo estudiaba medicina, dijeron que todas las drogas dañan el cerebro. El LSD realmente mata células. Entonces también, en ese sentido, en medicina, pues casi no se considera, ¿no? Son bastante conservadores en ese sentido. Entonces quizás también son más conservadores. Perfil profesional, y además de la formación que tuviste en tu país. Y yo no uso herbolaria, por ejemplo. Entonces quizás es por eso que lo subestimo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que se beneficia del CBD, la gente con epilepsia, en cuestiones oncológicas, cánceres, me parece que es prometedor. Pero creo que y lo que vimos en Estados Unidos también es como una manera de llegar a
al tema real, ¿no? Sí. La marihuana recreacional, Sí, recreativo. de acuerdo. Sí. ¿Y en Canadá hay discusiones al respecto de reformas que permitan usar medicinalmente marihuana? ¿Dónde? ¿En Holanda? Sí, se puede usar marihuana medicinal. Hay posibilidad. Sí, Okay. de hecho mi papá, creo que usa gotas de THC. Ok. No de cero, de no sabía THC. que allá había Sí, regulación. pero es como hay una empresa que lo hace y es algo muy limitado. Muy limitado. Okay. Sí, de hecho, el próximo año y a partir de 2021 Okay. van a hacer un experimento con la marihuana recreativa, ¿no? ¿Político? Sí, porque ahora pues la producción y la distribución es ilegal, Sí. pero quieren también, y sería la primera reforma Legal en materia de marihuana. desde 76, ¿no? Increíble, Sí, ¿no? Cuando sí. todo el mundo piensa que en Holanda es legal. Sí, no, entonces no hay debate ahí sobre Porque- marihuana medicinal, pero sí sobre Sí. marihuana recreativa. Es muy interesante, Gus, y es algo que yo no había pensado porque justo, bueno, seguramente esto es algo que ya se ha analizado, ¿no? ¿Por qué no hay discusiones allá? Porque justamente desde que no se pone atención a la perseguir, sea ilegal o no sea ilegal, lo importante es que no se persigue, ¿no? En términos prácticos a los usuarios. Entonces, ¿para qué va a haber no va a haber una necesidad tan aguda de reformar las leyes? Quizás, sí, Qué interesante. porque para los consumidores funciona bien, entonces no hay muchos movimientos canábicos, ¿no? Creo que eso políticamente es un tema mucho más politizado que allá. Que acá en México, supongo, digo, porque pienso, ¿podría ser una opción para México? Me pregunto, ¿una opción para México la tolerancia cero? ¿Podría ser, Gus? ¿Tú crees? Digo, ya que conoces el país, conoces más o menos cómo, y yo creo que más bien conoces bastante cómo funcionan sus instituciones por la experiencia que has tenido en el CIDE y trabajando con especialistas de alto perfil y de gran conocimiento al respecto de estos temas. Sabiendo cómo se manejan las instituciones, cómo es el tema de la seguridad, cómo es el tema de la policía. ¿Tú crees que en México sería viable, que sería aplicable un modelo de prioridad cero en marihuana? Es buena pregunta, ¿no? Bueno, en cierto sentido ya puedes poseer o portar pequeñas cantidades, ¿no? Entonces un tipo de prioridad cero. Hay un poquito de eso, dirías. ¿Y funciona? Pues no. Buena ¿no? respuesta, a lo mejor sí. Sí, entonces creo que ya la prioridad, la policía decide qué prioridad tiene, que, ¿no? La prioridad tiene, pues, lo que se puede hacer para extorsionar. Sí. Entonces, en ese sentido, una política de prioridad, no, porque necesitas como... Es fácil de romper. Necesitas instituciones que realmente respetan, entonces, la cero prioridad, ¿no? Sí. Y no que buscan, tú tienes un poco, pero aquí tienes el resto, ¿no? En México, justamente, los usuarios hemos sido prioridad principal de la atención policíaca porque además comúnmente somos presa fáciles, ¿no? No somos como el asaltante o el secuestrador, personas estructuradas en redes criminales, armadas con pistolas y demás. Entonces, hemos sido lo contrario a lo que sucede en Holanda. Bueno, eso también es curioso, que últimamente en los últimos, desde 2016... está incrementando mucho la violencia relacionada a las drogas en Holanda. ¿En Holanda? Sí. ¿Desde el 2006? 16. Bueno, siempre ha habido mucho tráfico de drogas, ¿no? El puerto de Rotterdam es el puerto más grande de Europa, entonces llega mucha cocaína de Sudamérica, los hashish de Marruecos, hay mucha producción de éxtasis. Entonces hay muchos mercados de drogas también, entonces de marihuana, y cada vez se vuelve más violento ese mercado. Justamente, bueno, no sé, yo creo que es justamente porque la policía no le da tanta prioridad, entonces también crea un espacio para profesionalizar, formalizar redes. Todavía la pena máxima por delitos relacionados a las drogas es 12 años de cárcel y en la práctica son 8 años. Entonces eso para el tráfico internacional, producción a gran escala, entonces también porque las leyes no son tan represivas, quizás también ha
bueno, los últimos 10 años también había menos presupuesto para la policía, para el Ministerio Público, entonces dejaron este tema de drogas un poco al lado. Entonces, por eso últimamente hay mucho más violencia. En 2016 también, bueno, hablaron, ¿no? Nos estamos volviendo en México porque dejan una cabeza en un coffee shop. ¿En serio? Sí, Okay, sí. Vaya. Y con granadas, hay como sorprende. amenazas. Sí. Entonces, bueno, eso sí hay un aumento en la violencia, de hecho. En la cantidad y en la calidad de la violencia, por lo que nos cuentas. Sí, hace 3 semanas eso fue también todo un escándalo, que mataron a el abogado de un testigo en el proceso contra el capo principal. Y ya, eso sí fue un choque en toda la sociedad. ¿Qué está pasando? Ahora ya están... La mexicanización de Holanda. Es lo que dijeron, sí. O italianización. Qué triste, pero bueno, sí. Ok, Gus. Y bueno, estabas tú tocando el tema del uso recreativo. Decías que te parece más interesante ese tema. Te confieso algo, para mí también es más interesante. Bueno, sí, pero porque es más, creo que eso va a ser el cambio real, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Porque eso es el gran mercado. Sí, y la verdad es que lamentablemente, a pesar de todos los usos medicinales del cannabis y todas sus posibilidades terapéuticas y todos los productos que se pueden, los insumos que existen o que se pueden fabricar a partir de la planta para obtener sus beneficios, a pesar de eso, siempre las discusiones y las reformas sobre lo medicinal son bastante limitadas, como lo que nos platicabas de Holanda. Lo mismo que sucede en México, a pesar de la revocación de los lineamientos, siempre muy limitada, porque yo entiendo, ¿no? Se tiene que operar con esta lógica farmacológica. Exacto. Y ya, en esa discusión se trata de las moléculas, pero al final se trata del porro, ¿no? Exacto, esto es lo que va a ser de acuerdo. Eso es lo que va a ser la diferencia. Y finalmente, en la realidad, en la práctica, me parece que, digamos, muchos de los usos medicinales que se le están dando a la planta, gente que hace extracciones para su familia, por ejemplo, para su mamá, para su suegra, etcétera, hace sus extracciones y se las da, las hace en su casa. Eso entra en la lógica legal, en la realidad, entra dentro de los usos personales y difícilmente dentro de los medicinales, al menos políticamente. Exactamente, ¿no? porque creo que si tu abuela te pide marihuana para hacer su pomo, ella no va a comprar pastillas de cannabinoides, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, yo también por eso coincido completamente que lo que corresponde a la reforma de lo personal es lo que va a abarcar el 90 y tantos % de los usos de la planta, ¿no? Sí, es como tu uso personal de la planta. Así y no el uso que pone una industria farmacéutica. Si tú lo puedes fumar, lo puedes convertir en un pomo, lo puedes usar de tu manera, eso es... haces tu extracto en tu casa sin que ningún médico que tenga una cédula profesional se entere. Entonces, sí, en la práctica, bueno, puede ser un uso medicinal, pero muchos de esos usos medicinales, cuando se trata de cannabis, entran en la lógica de lo personal. Exacto. ¿no? De acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué no platicamos un poquito al respecto de toda esta discusión de los usos personales, Gus? ¿Tú qué opinas? ¿Qué has visto que hay en el ambiente, en los medios, y qué pronosticas? Pronosticar es muy difícil, pero sí creo que es inevitable que se legalice la marihuana, ¿no? O sea, la pregunta es ¿cuándo? Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Y todo el tiempo que me dice, este año debe de ser, pero al final, eso me parece una pregunta muy, muy difícil, aunque otra vez ahora parece muy, muy cerca, ¿no? ¿Has visto que hay en la mesa varias iniciativas que se han presentado recientemente? Bueno, al menos durante el último año. ¿Qué opinas? ¿Qué conoces de ellas? De lo que has visto en medios, en foros? ¿Qué te ha gustado de lo que has escuchado y qué no te ha gustado? Bueno, me gusta que existan estas propuestas muy concretas, ¿no? Sí. Y creo que son buenas propuestas. Lo último que escuché es como a través de los monopsonios, los productores son una empresa, una entidad, venden el monopsonio y el monopsonio a los dispensarios, ¿no? Sí, a quienes venden después. Sí, entonces es un modelo pues no tan comercial como en Colorado, por ejemplo. Este modelo no me gusta tanto porque es demasiado, ¿no? El de Colorado. Sí, según yo. Sí. Aunque no sé qué tan funcional sería un monopsonio aquí. Sí, lo comentábamos antes de entrar al aire,
que no nos gustaba a los dos. A mí tampoco me gusta mucho la idea de que el Estado construya una empresa para comprarle a productores, porque en el caso de marihuana de forma muy específica, porque es un mercado gigante, lo comentaba yo hace poco, no es un mercado, es un multimercado, ¿no? De productos. Son mercados que no se relacionan muchas veces entre sí, los industriales, los personales, los medicinales. Entonces, esperar que una empresa del Estado, que ni siquiera conoce el Estado, ni el Estado ni nadie en realidad nadie conocemos los tamaños Pero ¿qué es la alternativa? Eso es también lo que pienso, ¿no? La alternativa también sería un mercado que particularmente en México es difícil de controlar, ¿no? Sí. Si es una venta directa entre productor y particular. Sí, o dispensario, pero ahí justamente porque el mercado negro, ¿no? Y es tan fuerte, también es difícil controlar que realmente sea la marihuana legal. Estoy de acuerdo, yo creo que es una balanza, ¿no? En la que hay cosas, ventajas y desventajas en ambos casos. Yo pienso que como comentaba, es limitar las posibilidades de este mercado por muchas razones, ¿no? La estructura burocrática que tendría que tener una empresa para poder, digamos, darle espacio, para poder tener la oportunidad de intermediar entre tantos productos. Exactamente. Tantas posibilidades. Y eso es el tema. En México creo que especialmente aquí sí creo que es muy importante que hay un ente del Estado, ¿sí? Sí, que participe de alguna manera, ¿no? Sí. Si fuera totalmente pues ya legal, de repente es muy fácil que entre el mercado negro. Sí. Y también lo que es algo muy que pasa bastante aquí, los monopolios, ¿no? Entonces eso sería otro la construcción vertical de empresas. Un monopolio comercial, pues. Sí, es una discusión muy interesante que, así como en esta mesa sucede, y me parece es una discusión generalizada entre los que defendemos la reforma. Algunos les gusta, algunos nos gusta un poco menos. Yo pienso, digamos, al respecto, una conclusión sobre ese tema en concreto sería que sí creo que el Estado, por supuesto, tiene que tener una participación, pero regulando específicamente más que participando del mercado. Porque pienso yo que la burocratización de la relación entre los productores de flores, de productos medicinales, de comestibles, de un montón de cosas, y los particulares que después venderían a los consumidores, podría entorpecerlo, dificultarlo, e incluso en la operatividad, ¿no? Digo, las empresas del Estado además suelen, en México al menos, no han tenido muy buenos resultados. Ahí está el caso de la CONASUP, o no sé, ¿no? U otras. Pero estoy de acuerdo, Gus, en que es un tema complejo. Sí, y creo que, por ejemplo, el Estado tiene que estar ahí, por ejemplo, para controlar la calidad, ¿no? Pero bueno, eso puede ser como hacerse desde el ente regulador, no necesariamente desde el ente que participa en el mercado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me da curiosidad sobre si esto lo propuso el diputado Delgado, ¿no? Uh-huh. El diputado Mario Delgado, sobre si esto va a ser incluido en algún dictamen, que no sabemos si va a llegar o no, Gus, porque estamos a más o menos 3 semanas de que se termine el plazo, me parece. Esa es la información que he visto, ¿no? Ahí en el ambiente, de que quedan más o menos 3 semanas, es decir, a finales de este mes, para que ya haya una reforma legal sobre cannabis. Entonces vamos a ver si eso también se pasa muy pronto. ¿Qué opinas al respecto? Ya, también, y eso es como ya, creo que pues ya debe de salir pronto. Pero en 3 semanas tampoco lo puedo. ¿Tú crees que...? Además, cuando justo estamos viendo que hace una semana, justo la semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada, la presentación de esta iniciativa de Mario Delgado, una semana antes las comisiones dictaminadoras del Senado también presentaron otra iniciativa muy distinta, además, a pesar de que es de actores del mismo partido, que es el Grupo en el Poder. Está en la mesa la de la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, entonces es un poco raro, no pareciera haber claridad entre los legisladores, ¿no crees, Gus? Sí. Por eso parecía que en 3 semanas no. No, se me hace muy pronto. Pero sería increíble, en ese momento sería increíble. Sí, en esta mesa de Al Margen de lo Privado hemos comentado que, lo comentábamos en algún programa con Jorge Hernández y Carlos Zamudio, que
que pues ha habido mucha simulación del Estado en materia de reforma canábica desde hace varios años, que ya el tema suena desde hace mucho tiempo. Sin embargo, algo que yo creo es que esta vez es especialmente delicada por la jurisprudencia, que los obliga. Ahora ya es obligado constitucionalmente, ¿no? Sí. Pero quién sabe si realmente va a ser la eso creo que va a definir mucho lo que pueda venir después, porque si queda en simulación va a ser difícil confiar porque digo, los mismos presidentes de las comisiones dictaminadoras han dicho que viene, porque viene este octubre. Está complicado, es un tema muy interesante. ¿No? Sí. Yo siempre digo, Gus, que si una cosa buena, y ya lo he dicho alguna vez en esta mesa, si una cosa buena tiene la política mexicana es que nunca es aburrida. No. Definitivamente. En Holanda, ¿qué pasa con la política? Es medio... Es un poco menos dramática, tal vez. Sí, seguramente. Sí. Pues vamos a ver qué pasa en materia de esta reforma que viene. Yo también creo que va a ser difícil esperar a que suceda algo a finales de octubre. Y si no sucede, voy a ganar una apuesta, aunque preferiría perder la apuesta. Preferiría perder la apuesta y que haya una regulación, pero bueno, si no, al menos tendré ahí un premio de consolación. Así que si me estás viendo, ¿te acuerdas? Ok, Gus, mira, tenemos 8 minutitos para cerrar el programa. Me gustaría que platicaras un poco al respecto de lo que tú crees que, digamos, más allá de pronósticos de lo que sucede o no, lo que tú crees que sí tendría que suceder. ¿Qué crees que tendría que, no solo con marihuana, sino en México en general, en reforma a la política de drogas, reducción de daños, reformas, ¿en qué sentidos? Bueno, por supuesto, pues es todo un enfoque diferente, ¿no? Y creo que la idea que tiene que nacer es que no todo el consumo de drogas es malo y que justamente hay formas de hacerlo de una manera responsable y que la política actual no ayuda a poder hacerlo de una manera responsable. Entonces lo que tiene que pasar con la política de drogas, pues un cambio de ver el tema, ¿no? Sí. Entonces eso también es un cambio, pues en la política, pero en la sociedad en general también. Sí, justo por ejemplo pienso, hace rato tocamos el tema, tú lo sacaste a la luz de los programas de análisis de sustancias que en Holanda son algo común. En México tenemos un programa nada más y el gobierno creo que podría, por ejemplo, hacer caso de este tipo de ejercicios para permitir reproducirlos, ¿no? Esto podría ser un ejemplo. Exacto, sí, y creo que este programa es fundamental, sí, pero para eso necesitas la idea de que un consumo informado puede ser un consumo mucho más responsable, ¿no? Pero creo que un programa de análisis de sustancias es fundamental, ¿no? Para la salud pública, para saber qué estás consumiendo y para poder diseñar estrategias de reducción de daños necesitas exactamente saber de qué sustancia se trata. Y por ejemplo, yo supongo que en Holanda estos programas que son más comunes tienen alguna especie de apoyo del gobierno. Sí, pero lo curioso es que no es desde una perspectiva de salud, sino de seguridad. Entonces, lo financia la Secretaría de Seguridad. Con la idea queremos saber qué es el mercado, ¿no? Qué hay en el mercado y que la gente que lleva sus sustancias sepa qué es, pues es como un efecto secundario. Pero el argumento, el propósito es para monitorear el mercado. Sí. Y aquí ha hecho mucha falta, me parece, apoyo por parte del gobierno para el que ya existe, ¿no? Y ya no digamos para fomentar el surgimiento de otros proyectos en otros lugares del país. Sí, perdón. No, sí, incluso si estás en contra de las drogas, ¿no? Y si crees que todo consumo es dañino, es problemático, también interesa saber, ¿no? Entonces, ¿de qué se está consumiendo, no? Sí, de acuerdo. Sí, yo recuerdo cuando ese programa surgió en México, la verdad es que sonaba muy novedoso para lo que sucedía, para todo el estigma. Sí, no, pero creo que es justamente eso, es fundamental y lo hacemos con cualquier sustancia que ingerimos con el alcohol. Entonces, creo que es para una medida muy sencilla para proteger la salud de las personas usuarias es tener un programa así. De acuerdo. Yo también, Gus, coincido contigo en que este tipo de ejercicios son los que tendrían que estar siendo promovidos por el gobierno
por las autoridades en general y bueno, coincidiremos siempre en eso. Ahora, a mí me parece que lamentablemente no está reproduciéndose un discurso así desde el gobierno, desde el Estado. Estamos viendo nuevos programas de prevención, nuevos programas, anuncios en la radio, en la televisión al respecto del tema de prevención de drogas. Por ejemplo, Juntos por la Paz, con todo este discurso de que es un tema de violencia el de las drogas, sino un tema de derechos, libertades individuales. No, pero eso, Juntos por la Paz, incluso suena como si la violencia viniera de las drogas, precisamente. O de los consumidores, ¿no? Exactamente. Porque bueno, o sea, siento que la idea también es, si no hay demanda, no hay oferta, pero suena muy como que pues los consumidores tienen que hacerse responsables. De acuerdo, sí, totalmente. Entonces, a pesar de que han habido, seguro has escuchado, Gus, expresiones en el gobierno en distintas áreas, con ADIC, por ejemplo, con Gadi Savicki, que está al frente, o en el Plan Nacional de Desarrollo, en los que parece haber chispazos, o incluso en la misma iniciativa de Olga Sánchez, de que en algunas áreas del gobierno sí hay la intención, sí hay la voluntad política por cambiar el paradigma, que es lo que tú comentabas, pero de repente hay otros que son opuestos. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, creo que todavía es o sea, no es la gran mayoría. ¿Qué piensas? Son pocos. Ajá, sí, y eso es por eso va lenta. Y lo que ya comenté es que hay que cambiar entonces como la actitud dentro de la sociedad en general, porque eso como es una reflexión de eso. Sí, es un reflejo de... Sí, entonces creo que, o sea, sí, cada vez hay más. Pero va lento porque todavía hay mucho conservadurismo. Sí, de acuerdo, sí. Justo hace rato decías que detectaste un poco una cultura abierta con relación a marihuana y eso, pero al mismo tiempo hay mucho conservadurismo, es muy bipolar, ¿no? Ajá, como muchas cosas, ¿no? Como... Sí. Con una óptica externa supongo que lo ves marcado esa bipolaridad, ¿no? Sí. Y como con el sexo, con la homosexualidad, con muy ambiguo. Todos esos temas, sí. Podríamos decir que incluso un poco hipócrita, ¿no? Al respecto de la cultura. Sí. Bueno, la cultura no quiero... O binaria más bien, bipolar. Quizás también es como el reflejo de un cambio de cultura, ¿no? Como que está habiendo un cambio generacional y se detectan las dos perspectivas. Sí, tal vez por eso. No sé si es necesariamente hipócrita, aunque sí se dice mucho. Sí, yo creo que sí. Sí, pero quizás también es todavía la visión. Sí, es interesante finalmente. Tampoco es aburrido como la política. Sí. Ok, Gus, pues bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradezco mucho tu visita, la verdad es que tuvimos una plática muy interesante. No nos habíamos visto desde un poquito más de un año. Sí, un año y medio. Un año y medio, sí es cierto, en febrero del año pasado. En el Congreso Plantas Sagradas, que acá traigo mi playera, por cierto, en Ajijic. Congreso que fue muy padre, estuvo muy interesante, muy bonito, muy divertido. Y yo espero tenerte próximamente en el programa. Digo, ya estás viviendo en la Ciudad de México de vuelta. No lo dije cuando te presenté, pero actualmente estás participando con la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia. Y bueno, eso te tiene en la Ciudad de México y además te tiene muy conectado con el tema de las drogas y de la política de drogas. Por lo tanto, seguramente, si tú aceptas, te seguiremos recibiendo aquí en la mesa. Sí, por supuesto, muchas gracias. Gracias a ti, Gus. Vamos a cambiar de oficinas. De hecho, también, como pueden ver, algunos hay un reacomodo, y es porque nuestros amigos de Xochipilli, Radio Pacheco, están en plena mudanza. Así que pronto van a ver una nueva cabina y cuando nos visites, Gus, será en una nueva cabina, ¿vale? Sí, pues muchas gracias. Gracias, Gus. ¿Algún saludo, algún que gustes, un mensaje, un último comentario para nuestros amigos que nos escuchan? Pues ya, muchas gracias por Aldo, por la invitación, por su interés y bueno, espero que nos veamos más pronto ahora. Seguro que sí, esta fue la excusa, pero nos seguiremos viendo, Gus. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando más adelante y ustedes van a seguir sintonizándonos, espero que así sea, los invitamos a que así sea, todos los miércoles a las 19:30 en este espacio de la radio mexicana, de la radio independiente, pero muy orgulloso, en el que estamos, en el que siempre nos ponemos a platicar de drogas, particularmente de todos esos temas que se encuentran al margen de lo privado. Hasta pronto, amigos. Gracias, Beto, gracias, Champis, que nos acompañan aquí en cabina. Hasta la próxima semana. Gracias.